Una de las peores equivocaciones que pueden cometerse en este campo. No estoy del todo seguro de que Frank se case muy contento de mi cumplido, aunque en verdad yo no lo había dicho por fastidiarle. En todo este tipo de discusiones, lo que a mí fundamentalmente me importa es que no eliminemos simplemente de la existencia esas profundidades en las que habita la verdad. Ello significaría estarnos moviendo solo en la superficie. Esa misma tarde Wolfgang y yo seguimos hablando del tema los dos solos. Era la estación en que las noches son largas. El aire estaba lleno de fragancias. La luz del crepúsculo se prolongaba hasta casi la medianoche. Y cuando el sol se decidía a ocultarse tras el horizonte, la ciudad quedaba bañada por una débil luz de tonos azulados. Decidimos dar un paseo a lo largo de la Langevin, un hermoso recorrido por el puerto, donde los mercantes descargaban su mercancía a uno y otro lado. Por el lado sur, la Langeli comienza más o menos junto a la roca sobre la playa, donde descansa la pequeña sirena de Hans Christian Andersen. Por el norte, continúa por el malecón que se adentra en el recinto del puerto y señala la entrada a Fribab con una pequeña baliza. Tras contemplar durante un largo rato el ir y venir de los barcos en la incierta luz del atardecer, Wolfgang me preguntó: ¿te dejó del todo satisfecho lo que dijo Niels de los positivistas? Tengo la impresión de que tú los criticas aún más fuertemente que el propio Niels. O mejor dicho, que tu criterio acerca de la verdad difiere abismalmente de ellos. Consideraría, que dice Heisenberg, me gusta mucho pronunciar ese nombre, Heisenberg, consideraría completamente absurdo, y Niels, por su parte, estaría de acuerdo, el tener que cerrar mi mente a los problemas planteados y a las ideas expuestas por los filósofos antiguos, simplemente por el hecho de que no puedan expresarse en un lenguaje más preciso. Es verdad que frecuentemente me encuentro con grandes dificultades para captar lo que tales ideas querían realmente decir. Pero cuando esto me sucede, siempre intento traducirlas a una terminología moderna y a ver si así me proporcionan alguna respuesta fresca. Pero no tengo objeciones de principio que me impidan reexaminar cuestiones antiguas, como tampoco siento objeción alguna contra el empleo del lenguaje de cualquiera de las antiguas religiones. Ya sabemos que las religiones hablan en imágenes y en parábolas, y que éstas nunca pueden corresponderse plenamente con los significados que tratan de expresar. Pero pienso que todas las viejas religiones, en último análisis, intentan expresar unos mismos contenidos, unas mismas relaciones, y que tanto estas como aquellos, en su totalidad, giran en torno a cuestiones relativas a valores. Es posible que los positivistas tengan razón al pensar que hoy en día resulta difícil asignar un significado a tales parábolas. Sin embargo, no deberíamos escatimar ningún esfuerzo para tratar de captar su sentido, pues con toda evidencia se refieren a un aspecto crucial de la realidad, o tal vez deberíamos intentar verterlas en un lenguaje moderno, si ya el antiguo no se presta a transmitirnos su contenido. Si esa es tu forma de pensar en estas cuestiones, entonces es evidente que no puedes aceptar la equivalencia entre verdad y capacidad de predicción. Pero ¿cuál es entonces tu propio criterio de verdad en el campo de la ciencia? Puede que nos resulte más útil volver a la vieja comparación entre la astronomía de Ptolomeo y la concepción de Newton sobre el movimiento de los planetas. Si el único criterio de verdad fuera la capacidad de predicción, la astronomía de Ptolomeo no sería peor que la de Newton. Pero si comparamos retrospectivamente a Newton con Ptolomeo, obtenemos claramente la impresión de que las ecuaciones de Newton expresan los senderos que siguen los planetas con mucha mayor integridad y corrección de lo que había hecho Ptolomeo, de que Newton,
por así decir, llegó a describir los planos de la construcción de la misma naturaleza. O también, tomando un ejemplo de la física moderna, cuando aprendemos que los principios de conservación de la energía, la inercia, etc., tienen un carácter absolutamente universal, que son aplicables en todas las ramas de la física y provienen de la simetría inherentes a las leyes fundamentales. Entonces, nos sentimos tentados en afirmar que la simetría constituye un elemento decisivo del plan según el cual la naturaleza ha sido creada. Al decir esto, me doy perfecta cuenta de que una vez más hemos tomado las palabras plan y creada de los dominios de la experiencia humana y que, a lo sumo, constituyen otras tantas metáforas. Pero es del todo fácil comprender que el lenguaje cotidiano tiene aquí que quedársenos necesariamente corto. Supongo que esto es todo cuanto puedo decir. Supongo que esto es todo cuanto puedo decir de mi propia concepción sobre la verdad científica. Estoy de acuerdo, pero los positivistas pueden acusarte de estar emitiendo solamente ruidos oscuros y sin sentido, mientras que ellos por su parte son modelos de claridad analítica. Pero ¿dónde debemos buscar la verdad? ¿En la claridad o en la oscuridad? Niels ha citado antes la frase de Schiller: la verdad habita en las profundidades. ¿Existen esas profundidades? ¿Se encuentra en ellas alguna verdad? ¿Ocultan tal vez esas profundidades el sentido de la vida y de la muerte? Unos cientos de metros más allá se deslizaba silenciosamente un barco grande de pasajeros, y el brillo de sus luces producía una mágica sensación de irrealidad en medio del azulado resplandor crepuscular. Durante unos momentos me puse a cavilar sobre los destinos humanos que estaban poniéndose en juego en cada uno de los camarotes que estaban detrás de aquellas ventanitas iluminadas. Y de pronto, las preguntas de Wolfgang vinieron a mezclarse con mis especulaciones. ¿Qué era en realidad ese barco? ¿Una masa de hierro con una fuente central de energía y luz eléctrica? Era una expresión de unas intenciones humanas, una forma que era resultado de una relación interhumana, o era una consecuencia de leyes biológicas capaces de dar forma no solo a moléculas proteínicas, sino también al acero y a la corriente eléctrica. ¿O acaso la palabra intención no era meramente más que un reflejo de la existencia de esos poderes conformadores o de esas leyes biológicas en la conciencia humana? ¿Y qué significaba en ese contexto la palabra meramente? Mi silencioso soliloquio se centraba ahora en cuestiones de índole más general. Era completamente absurdo buscar tras las estructuras confortantes de este mundo una conciencia cuyas intenciones ponían de manifiesto esas mismas estructuras. Por supuesto, el mero hecho de plantear esa pregunta supone ya caer en el antropomorfismo, ya que, después de todo, la palabra conciencia estaba basada únicamente en la experiencia humana, por lo que su uso debería quedar restringido a los dominios de lo humano. Pero en este caso sería también erróneo hablar de conciencia animal, siendo así que nos sentimos muy inclinados a pensar que obrar así tiene realmente sentido. Lo único es que el significado de conciencia se amplía a la vez que adquiere un sentido más vago cuando tratamos de aplicarla fuera de los dominios de lo humano. La solución de todos los positivistas es muy simple. Debemos dividir el mundo en dos partes, aquello que podemos decir de él con toda claridad y el resto. Con respecto a lo cual, lo mejor que podemos hacer es no decir nada. Muy simple, ¿no?
Pero ¿puede acaso nadie concebir una filosofía más inútil cuando vemos que lo que podemos afirmar con claridad es poco menos que nada? Si tuviésemos que dejar de lado todo lo que no está claro, muy probablemente nos veríamos reducidos a una serie de tautologías triviales, desprovistas completamente de interés. Seguimos caminando en silencio y pronto alcanzamos el extremo norte de la Langeny. Tautologías triviales, desprovistas completamente de interés. Seguimos caminando en silencio y pronto alcanzamos el extremo norte de la Langeny, desde donde continuamos siguiendo el malecón hasta donde estaba situada la pequeña baliza. Hacia el norte aún podía verse una brillante franja roja. En estas latitudes, el sol no desciende demasiado por debajo del horizonte. Los contornos de las instalaciones portuarias destacaban con nitidez. Cuando llevábamos un rato parados en el extremo del malecón, Wolfgang inesperadamente me espetó. ¿Crees en un Dios personal? Ya sé lo difícil que es darle un significado claro a esta pregunta, pero seguramente puedes entender en general a qué me refiero. ¿Puedo formular tu pregunta de otra manera? Le pregunté. Yo preferiría formularla así. ¿Podemos o puede alguien alcanzar la razón central de las cosas, de los sucesos, de cuya inexistencia no parece haber duda, de un modo tan directo como podemos alcanzar el alma de otro ser humano? Empleo el término alma deliberadamente para que se entienda lo que quiero decir. Así planteada la pregunta, mi respuesta sería sí. Y puesto que mi propia experiencia no tiene demasiada importancia, me gustaría recordarte el famoso texto de Pascal, aquel que llevaba cosida por dentro de su chaqueta. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, y no el de los filósofos y los sabios. Con estas palabras, ¿piensas que podemos hacernos conscientes del orden central con la misma intensidad con la que podemos captar el alma de otra persona? Posiblemente. ¿Por qué empleaste la palabra alma en vez de hablar sencillamente de otra persona? Justamente porque la palabra alma se refiere al orden central, al núcleo interior de un ser cuyas manifestaciones externas pueden ser enormemente diversas y sobrepasar nuestra comprensión. Si la fuerza magnética que orienta en concreto a esta brújula, ¿y cuál otra puede ser su fuente sino el orden central de cuanto existe? Llegara alguna vez a extinguirse, podrían sucederle a la humanidad cosas terribles, mucho más terribles que los campos de concentración o las bombas atómicas. Pero no estamos aquí para investigar esos oscuros arcanos. Esperemos que el reino central ilumine de nuevo nuestro camino, tal vez de las formas más insospechadas. Por lo que respecta a la ciencia, sin embargo, Niels hace muy bien en suscribir las exigencias de una meticulosa atención al detalle y de claridad semántica que plantean los pragmatistas y positivistas. Lo único que podemos objetar al positivismo son sus tabús, pues si hemos de dejar de hablar e incluso de pensar acerca de otro tipo de conexiones más amplias, corremos el riesgo de quedarnos sin brújula y por tanto en peligro de perdernos. A pesar de lo tardío de la hora, una pequeña motora se acercó brevemente al malecón y nos condujo de regreso a Kongsnitrov. Eso, desde donde resultaba fácil volver a casa de Niels.